Ok, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ir comenzando. No sé si me pueden confirmar el audio, si me escucha bien, ¿tienen algún problema con ello? Y si quieren me pueden escribir por el chat si es que se me escucha bien. ¿Qué tal Ruri? Ruri, Ediso. Perfecto. Entonces, antes, para que puedan seguir un poco estos materiales que quiero compartir, les voy a mandar un poco este enlace por el chat. Y quiero compartir un poco mi pantalla para mostrarles, a ver, creo que sí se ve. A ver. Okay, lo que estoy proyectando en pantalla es el GitHub, es un poco la presentación de esta clase modelo, y donde ustedes van a poder ver tanto el código, que es en un código comando de JupyterLab, que de hecho vamos a ver un poco a detalle. Sí me gustaría que puedan apagar sus micros para poder hacer más fluido un poco la comunicación y no tener interrupciones, por favor. Y también van a poder ver en particular la PPT, que es un poco el PDF que voy a estar publicando en toda esta sesión. Y lo puedan ir descargando. Este es el repositorio de esta clase. Y bueno, nuevamente les mando el enlace por el chat del Zoom para que lo puedan ir descargando. ¿Okay? Cualquier duda, consulta, pueden hacérmelo por el chat. Si por A o B tienen algún problema en cuanto a la instalación de Jupyter, ahora lo vamos a ver también. De hecho, es lo primero que vamos a conversar a detalle. Ok. Quizás no todos tienen conocimiento de Python, así es que vamos a comenzar desde cero. Y en particular de dónde ustedes a través de la nube pueden utilizar el entorno de Python. Y es un poco lo que vamos a impartir en el curso, y en particular lo que vamos a ver es temáticas de microeconomía básica con ejercicios muy clásicos de la teoría, y también uno que otro tema con información de data, ¿no? Ok, entonces, dicho esto, sigo con este enlace, este PDF, y me presento, ¿no? Yo soy Edinson Tolentino. Particularmente durante la siguiente semana estaré dictando este curso. Ok. ¿Cómo estás, Fernando? Estaré dictando el curso de microeconomía con aplicación en Python. De hecho, la idea del curso es un poco romper el esquema clásico de dictado, de teoría, y con ejercicios manuales, que de hecho son importantes en la carrera de un economista, pero el objetivo de este curso es que también cambiemos la visión de cómo se enseña justamente la microeconomía y cualquier otro curso de economía en sí, con las nuevas versiones básicamente de software, entre ellos R o, bueno, para esta edición Python. ¿Ok? Y bueno, particularmente hacer un poco más agradable el curso, que desde ya puede ser muy duro y muy pesado para algunos, ¿no? No quita el hecho de que es importante la teoría, así es que el curso tiene esa mitad para repasar teoría, haciendo hincapié en que ya dependerá del alumno poder profundizar más en conceptos a través de libros que puedo proveer sobre microeconomía, y hacer un poco el challenge de llevar esto a la programación desde Python, ¿no? Entonces, para ir avanzando, solamente cerrar ese overview del curso que se estaría implicando en estas 6 sesiones, más o menos, y donde veremos temas de teoría del consumidor hasta lo que tiene que ver justamente con teoría de juegos, ¿no? Entonces, el curso obviamente será totalmente online a través de esta ventana que nos ayuda mucho, que es el Zoom, en específico. En muchos de los casos, lo que vamos a ir desarrollando son, nuevamente, ¿no?, temas teóricos, ejercicios aplicados, y para uno u otro tema utilizaremos una base de datos. Por ejemplo, en el caso
de incertidumbre, quizás muy relacionado con temas financieros, utilizaremos bases de datos que se puedan extraer desde la página libre de Yahoo Finance y calcular medidas de riesgo, volatilidad, del balance risk, que muchas veces se ven en temas de incertidumbre particularmente. Pero no quiere decir que en todos los módulos veremos base de datos, no necesariamente. Y eso va a depender un poco ya de lo que se pueda hacer más adelante con los cursos. Obviamente es la primera edición y de hecho mucho de lo que podamos ir viendo con ustedes nos van a ayudar un poco a poder mejorar para siguientes ediciones y profundizar más temas. Este es un poquito lo que quiero presentar con ustedes, lo que veremos ahora, ¿no? El objetivo, de hecho, es algo que ya les adelanté, pero lo voy a resumir nuevamente. Y bueno, Python Nucleus, que en particular, más allá de utilizar el Google Colabore, que de hecho es una herramienta también muy usada para aquellos que no tienen instalado Python, el Python Nucleus también tiene esa versión amigable web y que trabaja con el Jupyter Lab para temas de lo que en este caso sería utilizar las opciones de Python, ¿no? Que de hecho es muy fácil de utilizar, solamente hay que tener conexión a Internet, y de hecho es lo que vamos a ver ahora en esta clase modelo, para que ustedes puedan interactuar, si en caso no tienen instalado el Anaconda y todas las versiones de lo que implica este software en el escritorio a través de Anaconda, ¿no? Y bueno, los temas que veremos son repasar algunos conceptos de preferencias, el concepto de función de utilidad, entre ellos la tasa marginal de sustitución, y hacer un ejercicio súper sencillo en Python, y entrar justamente en conceptos de la función o funciones en Python para trabajar, ¿no? Y luego veremos el problema típico del consumidor, este problema de maximización en esta primera entrega, con una restricción presupuestaria, entenderemos un poco la lógica y nuevamente nos volcaremos en Python para poder ver la solución a través del computador, ¿no? De hecho, quizás esto pueda ser muy ambicioso en una hora, pero trataremos un poco de avanzar lo más que podamos para que sea súper entendible. Y de hecho hay varias formas de resolver esto. Nosotros solamente vamos a ver una de las opciones, pero existen muchas otras opciones para poder resolver estos casos. Entonces, como ya les había adelantado, el objetivo de esta sesión es un poco entender el entorno de Python, y para ello utilizaremos estos conceptos de microeconomía, que nos van a ayudar mucho con sus casos aplicados y ejercicios a resolver. Normalmente que uno aprende en la academia, en el pregrado, y que de una u otra forma pueden ser muy bien utilizados a través de las herramientas de Python y hacer más interactivo el curso. El objetivo secundario en particular es cambiar esa forma de enseñanza sin perder la rigurosidad del caso, pero retando al alumno un poco en la forma de utilizar estas herramientas de programación, sabiendo previamente los conceptos teóricos del curso. Entonces hablemos un poquito del Python y la herramienta que vamos a usar. Entonces para eso me permito, si tienes un computador, igual entiendo que muchos de ustedes van a poder utilizar justamente su Google o cualquier herramienta de navegador para poder trabajar este Python Nucleus. Entonces déjenme mostrar un poquito por aquí el Python Nucleus. Voy a cerrar y voy a entrar desde cero para que lo puedan ir viendo con... me preguntan, tengo instalado el VS Code y la versión 3.10 se podría usar sin ningún problema. Bueno, en particular no uso yo no uso una versión del VS Code. Yo uso en particular, bueno, de escritorio tengo el Anaconda y dentro de ello tengo el Jupyter Lab. Así que si existiría algún problema, me comentas. No estoy tan seguro si va a existir o no algún problema de usar eso. Veremos si funciona o no. Si no, creo que con la versión que podemos tener en línea, que ahora la voy a mostrar, es muy factible también poder usar eso sin necesidad de instalar las opciones de Python en tu escritorio, ¿no? Por aquí ingreso yo justamente al Anaconda Nucleus, ¿ok? Es una versión en línea, ¿ok? Lo único que te pide es justamente suscribirte a través, en especial, de un correo, o dar justamente
los datos de tu correo, nada más, o crear una cuenta. Voy a desloguearme un poco para que puedan ver cómo se ve esto. Bueno. Nucleus. Sí, okay. Simplemente ingreso esta opción de la Anaconda Nucleus, y aquí me dará la opción para poder registrarme, o bueno, ya tener una cuenta creada. Es súper sencillo, simplemente si quieren registrarse, les pedirá un correo, algunos datos suyos, y simplemente ya una vez activado o creado su cuenta, van a tener la posibilidad de ingresar de manera online o a través de la web a esta versión de Anaconda en línea, por así decirlo. Y bueno, aquí como han visto yo me he logueado ya yo estoy en mi cuenta, ¿ok? Y lo único que voy a utilizar, y en particular para lo presente de este curso, simplemente utilizaremos no tantas versiones más allá del 3.10 de Python, y muchas de esas versiones también lo tiene el Anaconda Nucleus, y para eso utilizaremos un cuaderno de Notebook que en particular trabaja con la versión del Jupyter Lab, ¿no? Como ven en pantalla. Existe la versión del Jupyter, y la diferencia entre el Jupyter y el Jupyter Lab es que en muchos de los casos el Jupyter Lab permite trabajar con un código que puede ser muy extenso, que pueden tener muchas líneas de código, y podemos tener alguna organización un poco en la estructura del código que nosotros trabajemos en Python. En cambio, en el Jupyter per se, la gran dificultad es que no tenemos quizás muchas líneas de código, y quizás la forma de organizarse no sea la mejor, ¿no? Por más de tener títulos y demás. En particular, yo he venido trabajando más con el Jupyter Lab. Me parece un poco más amigable. Bueno, de hecho, he hecho esa transición del Spider al Jupyter Lab, pero de una u otra forma muchos códigos también se pueden utilizar a través de, de esta versión un poco más amigable. Si por ahí no es la única versión online, por ahí algunos conocerán el Google Colab, y quizás es la más famosa, ¿no? Para hacer códigos de Python. Eso es lo que muchos pueden haber trabajado anteriormente. También es una opción. De hecho, el curso también permite hacer interacciones de códigos o nuevos cuadernos a través de esta versión del Jupyter Lab, que también trabaja con Python. Pero el Anaconda Nucleus, que trabaja con el Jupyter Lab, me parece una versión un poco más amigable, más fancy, por así decirlo, y de una otra forma, mucho de lo que veremos en el curso, de hecho, trabaja con la versión más estética posible para hacer los códigos de microeconomía, o ejercicios que vamos a replicar. ¿Okay? Bueno, esto es un poco el entorno del Jupyter Lab, volveremos a ella luego, pero en particular, una vez que ya tienen instalado, ya tienen el acceso al Jupyter Lab, lo único que necesitaríamos, voy a cerrar quizás todo esto para comenzar con ustedes, para cerrarlo, bueno, simplemente para mostrar quizás este archivo que está en el GitHub que les compartí. Pues como ven aquí, tenemos muchas nuevas visualizaciones, texto, códigos y demás, que empezaremos a conversar un poco más en detalle a continuación, ¿no? De hecho, por ahí quizás esto ya resume lo que vamos a ir viendo en esta sesión, ¿no? Desde problemas del consumidor y demás, hasta lo más sencillo posible de definir una función de utilidad. ¿Okay? No se preocupen que ahora volveremos a este entorno del Jupyter Lab, y en particular trabajaremos un poco ya en el código. ¿Okay? Si tienen algún problema de cómo volver al Nucleus y hacer su cuenta, creo que me avisan para poder estar al tanto, ¿no? Igual en el PDF he tratado de sintetizar un poquito todos estos pasos. ¿Okay? Ok, entonces como el tiempo apremia, solamente algunos conceptos claros de lo que en teoría es esta primera entrega de la teoría del consumidor, que muchas veces se ve en un curso de pregrado.
y donde se hace hincapié justamente en el concepto de preferencias, ¿no? ¿Ok? Claro, no te preocupes, yo lo paso nuevamente, el código del GitHub. Si por ahí alguno lo tiene, me ayuda también a compartir a algunos nuevos alumnos por ahí para ir avanzando, que se van sumando. Entonces, esta imagen tiene como ven al lado derecho, una publicidad de Cash for Clunkers. Fue un programa instalado justamente en los Estados Unidos luego de la crisis del 2008 para promover el parque automotor, ¿no? Y donde se le ofrecía a muchos de los conductores o, bueno, dueños de vehículos, de un parque de vehículos muy antiguos en Estados Unidos, la posibilidad de intercambiar ese auto antiguo, ¿ok? Y poder comprar uno nuevo y así renovar el parque automotor. Este programa, propuesto justamente durante el gobierno, si no me recuerdo, de Obama, buscaba dos objetivos. Uno, obviamente, renovar el parque automotor en el sector, en los consumidores en los consumidores americanos. Y segundo, poder incrementar un poco más o darle mayor dinamismo al parque automotor, que de hecho, después de la crisis del 2008, entró en decadencia. Entonces, ¿cuál es la idea de mostrar esta primera lámina? Es que mucho de lo que implicaba el americano común y silvestre de decidir cambiar o no su auto por uno nuevo, con muchas de las garantías, promociones o ventajas a través de este programa, pasaba por una preferencia que tenía este americano de optó o no por o por este programa llamado Cash for Clunkers, ¿no? Una decisión. Y entonces esa decisión, esa preferencia implicaba, como muchas veces lo hemos visto en un curso de microeconomía, axiomas, ¿no? Un axioma justamente de completitud, de transitividad y de que más es mejor, ¿no? Entonces, obviamente no es que en el día a día, cuando tú vas a decidir en consumir uno que otro bien, vas a ir pensando en si tus preferencias son totalmente racionales a través de estos tres axiomas. Obviamente que no, pero normalmente las preferencias cumplen esos axiomas indirectamente, ¿no? De hecho, acá lo estoy resumiendo mucho, pero en particular durante el curso quizás entraremos con algún ejemplo un poco más didáctico y que puedan entenderse más en detalle cómo estos axiomas trabajan de forma indirecta y que a la par justamente hacen que el consumidor o el ciudadano de a pie o el americano que tiene que cambiar su auto viejo por uno nuevo, decide o no optar por este programa. La elección o decisión, entonces, muchas veces son muy relacionados con temas de preferencias en la actividad del consumidor. ¿Y por qué es importante entonces una preferencia? De hecho, esto véanlo así, la microeconomía es algo muy subjetivo al principio, creo que en la parte de la actividad del consumidor muchos de los conceptos son muy abstractos y luego decantan o luego convergen a conceptos muy concretos, ¿no? Precios, ingresos, cantidades demandadas, pero comienzan con una medida muy abstracta, como por ejemplo, ¿qué es una utilidad? ¿No? Y muchas veces no es que cada persona en el día a día, cuando tú te vas trasladando o vas caminando en la calle y ves a una persona y dices, ah, esta persona tiene una función de utilidad tipo Koch-Douglas, ¿no? Esta persona tiene una función de utilidad tipo sustitución perfecta. No necesariamente es así, pero sí sabes que una función de utilidad representa preferencias. Y una forma de representar una función de utilidad que arraiga en las preferencias es a través de una notación matemática. Y en particular en los conceptos justamente de microeconomía, por más que uno quiera evitarlo, la matemática entra a talla. Y la matemática es justamente una de estas herramientas que se utilizan y se combinan en la microeconomía para representar algo abstracto, como en este caso son las preferencias, que muchas veces están relacionadas con el concepto llamado utilidad. Y como ves en lo que es subrayado de color rojo, esta función de utilidad, la U, bueno, aquí en Perú, universitario, por así decirlo, ese símbolo de la U, ok, me da a representar una notación matemática de la raíz cuadrada de X por Y. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo que quiere decir esto es que mi función de utilidad, aquella que representa mis preferencias, aquella que me va a permitir decidir si consumo más de un bien llamado X o si consumo menos de un bien llamado Y o viceversa, ok, puede ser denotado simplemente como una multiplicación donde los bienes X y Y se le está sacando su raíz cuadrada de X.
por ejemplo. En todo curso de pregrado de microeconomía, quizás esta función de utilidad pueden tener diferentes formas, no solamente esta multiplicación. Puede ser una suma, puede ser una expresión cuasi lineal, puede ser una expresión de mínimos complementarios, y conceptos que hay que tener en claro y muy rápido en estos temas de función de utilidad para representar las preferencias del consumidor son, por ejemplo, las utilidades marginales, ¿no? Los dos conceptos que estoy señalando de color rojo. ¿Qué son esos? Bueno, en particular son justamente una expresión de ver cómo cambia la función de utilidad, cómo cambian tus preferencias, o cómo cambia para algunos otros conceptos en libros o textos de microeconomía. También la función de utilidad se le conoce como una medida de bienestar. ¿Cómo cambia esa función de utilidad cuando cambia justamente el bien, o el consumo de ese bien, o quizás el intercambio que puedas tener sobre ese bien, ¿no? Obviamente tú, en un curso de pregrado, sabes que por tu curso de matemática, la derivada de cualquier función puede ser positiva, negativa, o puede ser constante. Y en ese sentido, más allá de esa notación matemática y esos resultados que uno podría esperar, lo que nosotros tenemos que utilizar de ello es cómo interpretarlos en un contexto de microeconomía. Imaginemos que esta derivada fuera positiva, pues justamente nos estaría indicando que la función de utilidad está incrementándose como consecuencia de que el bien X está cambiando. Si fuera negativa, será todo lo contrario, la función de utilidad se estaría reduciendo como consecuencia del cambio en ese bien que estoy consumiendo, por ejemplo. Y si fuera igual a 0, ¿qué me estaría representando? Que no hay ningún cambio en tu función de utilidad, que simplemente hay una representación constante de esa función de utilidad a consecuencia del cambio de ese bien, por ejemplo. Entonces, los conceptos matemáticos y los conceptos teóricos que uno puede conocer en la microeconomía van teniendo ya una especie de, por así decirlo, una mezcla para tener luego una interpretación. ¿Okay? Entonces, sabiendo esto, lo que uno puede recordar luego de saber una utilidad marginal, el concepto de una función de utilidad, es justamente la forma de representar esta función de utilidad, que muchas veces se reconoce como una curva de indiferencia, que entre muchos otros conceptos, lo que uno desea, por el axioma de que mientras más consuma de estos bienes, mejor estaré, siempre representará o elegirá una función de utilidad que se aleje más del origen. ¿Okay? Obviamente todavía no estamos tocando el tema de la restricción presupuestaria, porque no es que siempre voy a consumir más de esos bienes, sino que en específico va a haber algo que me va a limitar consumir más de esos bienes, que por el momento no lo estoy viendo, que lo veremos luego en un momento. Pero como vemos en la imagen, mientras mayor sea mi utilidad, mejor estaré, o este axioma, que justamente está dentro de las preferencias como que se puede definir como más es mejor, ¿no? Entonces, definido la función de utilidad, la forma de representar a través de una curva de indiferencia y los cambios de la utilidad a través del concepto de utilidad marginal, podemos tener una representación de la sustitución de los bienes. Y en ese sentido entra a tallar este concepto conocido como la tasa marginal de sustitución, ¿no? Por la marginal rate substitution, que en particular, a través de un concepto matemático de las derivadas totales, podemos encontrar su representación. Y que en muchos de los casos, como uno puede ver en el gráfico, siempre es una relación negativa. Me explico. Si yo tengo una combinación en el punto A, en donde decido consumir hamburguesas X, y decido consumir justamente un vaso de gaseosa, como el bien Y, pues puedo tener otra representación en el punto B, ¿ok? Que me va a representar otra combinación de gaseosas y hamburguesas. Y de la misma manera, en el caso del punto D. Y todos los puntos que al unirse me van a representar la curva de indiferencia llamada U sub 0. Pasarme del punto A al punto B implica los cambios que yo pueda tener de un bien respecto al otro bien. Esos cambios. Y obviamente un bien podría incrementarse y el otro bien podría reducirse, como consecuencia de que quiero consumir más de ese bien, o viceversa. Por ello, de forma un poco más didáctica, lo que quiere representar la tasa marginal de sustitución, por su mismo nombre lo indica,
es una sustitución, un intercambio, esa razón de intercambio que pueden haber entre los bienes. Entonces, con ello, en particular, estos conceptos previos de tasa marginal de sustitución, la utilidad marginal, la función de utilidad y justamente lo que sería una curva de indiferencia, nosotros podemos utilizar esos conceptos a través de un ejercicio supernumérico o supermatemático, por así decirlo, y normalmente lo hacíamos a mano para poder entender cómo encontrar estas respuestas de una utilidad marginal, como me pide este ejercicio, y también una tasa marginal de sustitución. De hecho, no es el único ejercicio que vamos a ver, sino veremos uno más con datos. Y ante ello, pues más allá de hacerlo a mano, que de hecho recordarás cómo hacerlo, lo veremos también en Python. ¿Okay? Entonces, con esto, me voy a Python. Entonces, cuando me voy a Python, quizás ahí ya entrando al entorno del JupyterLab, Jupyter Nucleus, que en este caso estamos viendo en pantalla, lo que yo necesito en específico es justamente cargar el archivo que está en el GitHub que les compartí. ¿Okay? Entonces, para eso, aquí hay que denotar algunas cosas, ¿no? Antes de entrar a este código, simplemente voy a crear uno nuevo. ¿Okay? Voy a crear uno nuevo para explicar algunos conceptos generales o códigos básicos a trabajar. Lo primero es que tú puedes darle opción en la parte superior de este JupyterLab y vas a poder visualizar una opción de código, Markdown y Raw. En particular vamos a trabajar con estos dos primeros. El código, por sus obvias referencias, hace relación a los códigos que vamos a implementar, que muchas veces son en el entorno Python. Y el Markdown sería una opción de texto, o muchas veces una visualización de lo que quiero escribir o publicar. Pueden ser ecuaciones, pueden ser simplemente palabras o textos a introducir. Por ejemplo, imaginemos en específico que quiero colocar un título general. Voy a colocar el numeral. ¿No? Creo que se ve muy pequeño, voy a agrandarlo un poco más, ahí está. Ahí está el numeral. Y, no sé, vamos a colocar microeconomía, ¿okay? 1. Y doy la opción de Markdown, y en ese sentido tengo esto ya escrito, le daré clic en Run, en esta opción del botoncito de forma triangular. Y lo que va a hacer, en este caso, el entorno del JupyterLab, es crearme un título a este cuaderno, que va a ser mi código base, por ejemplo. Edison, si no quiero escribir títulos, sino quiero escribir una frase, igual podemos activar la opción de Markdown y podemos escribir, ok, este será mi primer cuaderno en donde escribiré mis códigos, ¿no? Entonces empiezas a interactuar un poco con los códigos del Jupyter, ¿no? Nuevamente le das Run y se va a almacenar como un código o como un texto, ¿no? Si en particular queremos códigos, como por ejemplo, quiero un código relacionado a, qué sé yo, lo más clásico, ¿no? Quiero que se visualice mi primer hola mundo, ¿no? Lo clásico que uno quizás visualiza en todo curso de programación de Python, ¿no? Print, que será el código para poder visualizar lo que sería un texto llamado Hola Mundo, pero ya no como un texto de Markdown, sino como un texto de código. En este caso, al darle clic, me visualizará justamente este resultado. Y a diferencia de lo anterior, pues lo que puedes evidenciar aquí es, primero, que es un código, y el resultado de ese código justamente es el texto introducido. Lo segundo es, pues, en particular, Python trabaja con muchas librerías, como por ejemplo, una librería Pandas PD. Normalmente, como Python es un código abierto, es un software de código abierto, no tiene muchas funciones incorporadas, sino a través de librerías, estas son utilizadas. Y para ello necesito llamar esas librerías. Por ejemplo, la más famosa es Pandas, que normalmente se menciona como PD. Otra, si no me recuerdo, es NumPy, ¿no? Que para temas de operaciones, NPs, creo que le mencionan. Después
muchas otras opciones de librerías. Simplemente, obviamente esas librerías no lo vamos a ver ahora, pero durante las sesiones del curso sí veremos una que otra más a profundidad. También obviamente librerías de gráficos, entre otros, a trabajar, ¿no? Pero quiero que se entienda que lo que ves a continuación, porque no puedo entrar en detalle más en específico en más cosas de comandos y códigos, por eso quiero ver un poco un ejemplo de lo que hemos visto en teoría, ir implementando justamente esas funciones y códigos básicos de Python a través de un ejercicio ya relacionado al concepto teórico de microeconomía. Entonces, esto es un poquito quizás un resumen de lo que ahora será el código que vamos a trabajar. Entonces, mi objetivo aquí es que más allá de que puedas ir viendo los códigos generales que vamos a utilizar, tú puedas personalizar tu código o tu cuaderno, ¿no? Como ves en pantalla, yo tengo esta forma de personalizar mi cuaderno. Ahí tengo un título general, tengo subtítulos que se enumeran dependiendo del numeral que tú coloques. Si solamente vas colocando un numeral, va teniendo un título más general y uno más particular dependiendo de ese número de numerales que vas colocando por delante. Y obviamente siempre dándole la opción de Markdown para esos casos. En el caso del texto que ven a continuación, en donde justamente es el ejercicio que estaba en el PDF proyectado, pues la forma, si le das doble clic, vas a poder ver la estructura de cómo se ha, primero, elaborado ecuaciones, que aquí entro a tallar con un concepto, quizás esto lo estoy sacando, códigos que muchas veces están relacionados con LaTeX, un programa científico, obviamente de texto, ¿ok? Que muchas veces son utilizados para el entorno Markdown y que se entiende muy rápido y muy fácil cada vez que uno quiere colocar ecuaciones. Bueno, sin más preámbulo, esto justamente es lo que vamos a desarrollar a continuación. Ya. Esta es la función de utilidad que representa mis preferencias y que es expresado matemáticamente como la raíz cuadrada de x por y, o el bien x y el bien y, o el bien x llamado hamburguesas y el bien y llamado gaseosas, o lo que pueda uno representar como x y y. Y en específico, lo que vamos a utilizar son la librería del NumPy, ¿okay? Básicamente para hacer operaciones matemáticas, y la librería de símbolos, o en este caso el SUMPy, que lo voy a llamar como SY o SY, por así decirlo, y que me va a poder representar las nomenclaturas o las variables que quiero trabajar. Entonces, estas dos librerías, nuevamente, indicando el entorno del Jupyter Lab, que voy a trabajar con estas librerías, con sus nombres cortos, NP y SUMPy, ¿ok? Y cada vez que yo utilice estos nombres cortos es porque voy a utilizar una de las funciones o uno de los códigos dentro de esta librería. Y en específico, lo que vemos a continuación aquí, voy a agrandarlo un poco más para que pueda ser más visible, es declarar esas variables, ¿no? Si bien en el ejercicio me están dando dos bienes llamados X y Y, pues voy a definir esos dos bienes a través de símbolos, ¿ok? Porque si no los colocara como símbolos, Python entendería de que X es una variable, pero no tiene un valor. En cambio, si lo coloco como un símbolo, va a tener en acotación que no es un dato, que no es justamente una variable con información, sino es más que todo una representación de un símbolo. Simplemente vamos a ejecutar esta parte, y acá te doy un pequeño truco, por así decirlo. Yo sé que ya tienen los resultados aquí, vamos a limpiar todo, y me voy a la parte superior, en donde aparece la opción de kernel, ¿ok? Y en la opción de kernel vas a poder visualizar este menú, y vamos a colocar Restart Kernel and Clear All Output. Es decir, vamos a borrar todos los productos y vamos a reobservar o vamos a reinstalar justamente todas las opciones desde cero. Y para eso le damos clic a esa opción, ¿no? Nuevamente, kernel, la segunda opción, me aparecerá este mensaje y simplemente le daré Restart. ¿Okay? Esperas un ratito y
va a aparecer todo en blanco. ¿Okay? Normalmente a mis alumnos siempre les doy el código así en blanco, pero bueno, dado que es una clase modelo, ustedes pueden ver los resultados. ¿Okay? Y la idea es hacerlo juntos, ¿no? Para ir viendo cómo van apareciendo los resultados, ¿no? Y explicando cada código. Entonces, esto no es que sea una práctica para algunos, quizás para unos sí, otros no, pero lo que permite eso es llevar un orden de cada código o cada línea que estamos viendo aquí de código que vas ejecutando. Por ejemplo, este primer cuadro, donde estoy ubicando el cursor, ¿okay? En cualquier posición, arriba, el último, en el medio, pues lo voy a ejecutar dándole clic en el botón justamente de Run, ¿ok? O también, como ven en la parte justamente al lado derecho, puedes presionar Shift Enter, ¿no? Shift Enter. Y lo que va a hacer Python por ti, o bueno, JupyterLab, es ejecutar justamente esa opción, ¿no? Como ves aquí. Entonces, no ha aparecido nada como resultado, pero internamente lo que está haciendo JupyterLab es, ok, he declarado un símbolo llamado X y un símbolo llamado Y. ¿Genial? Perfecto. Entonces aquí, en el segundo código, vamos a definir nuestra función de utilidad como la letra U, o bueno, si no quieres U, tú puedes llamarlo utilidad, como tú quieras, ¿okay? Como tú quieras al final. Y en este caso voy a utilizar el símbolo o la librería SAMPy y una raíz cuadrada, ¿no? Esta es una primera forma, hay muchos caminos para llegar a Roma, entonces vamos a ver la primera. En este caso, este SQRT es una forma de representar la raíz cuadrada, que es lo que me pide el ejercicio. Por ejemplo, le daré run a esta opción, y lo que me va a mostrar justamente utilidad es el valor de la raíz cuadrada de x. Jason, yo lo tengo en término de U mayúscula. Ok, simplemente lo cambias. ¿Okay? Y ves que el resultado sigue siendo el mismo, pero el producto ahora es número 3. Es decir, has ejecutado una tercera vez el código. El primer código que ejecutaste fue el anterior, y este sería el número 3. Es decir, vienes ejecutando ya 3 veces el código, ¿no? Para que llegues a un orden de cómo vas ejecutando tu código. Ok. Te dije que esta era una primera forma. ¿Existe otra forma? Claro que sí. Y quizás lo voy a agregar aquí. Vamos a llamarlo de otra forma. Igual utilidad, qué sé yo, minúscula, mayúscula, como tú quieras. ¿Okay? Y en este caso voy a colocar X, en este caso multiplicado por Y. ¿Okay? Y a los dos los voy a colocar en paréntesis y los voy a elevar con estos dos asteriscos a la raíz cuadrada, que en este caso sería un medio. ¿Okay? Quizás no me va a salir como raíz cuadrada, vamos a ver cómo me va a salir. Y me va a salir de esta forma. X por Y elevado a la 0.5. De una otra forma es lo mismo. ¿Okay? Es como si ambos están elevados a la 0.5. ¿Okay? De hecho, ahí te doy el dato como para poder utilizar los comandos que están debajo y ver si los resultados siguen siendo los mismos, ¿no? Pero en este caso, esta forma de representar la función utilidad está con el nombre utilidad en minúscula. Y la anterior, raíz cuadrada de X por Y, está representada por U mayúscula, ¿no? Ok, entonces, sabemos cómo representar una función utilidad. Lo primero es siempre declarar los símbolos, en este caso las variables o los bienes en el concepto del ejercicio, que en este caso son los bienes X y Y. ¿Okay? Y lo que nos van a pedir es determinar la utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien Y. Bueno, no es nada del otro mundo, pues simplemente vamos a indicar el nombre del resultado. Voy a agrandar aquí para que se pueda visualizar. UMX es la utilidad marginal X, y U es la representación de mi utilidad que previamente ya lo definí. Y el comando diff, ¿okay? Es la diferencia, ¿no? Esa derivada que nosotros hacíamos manualmente, pues en este caso va dentro del paréntesis respecto a quién quieres derivar. Y en este caso, dado que quiero definir una utilidad marginal del bien X, lo derivo respecto a X, ¿no? Así que le daré run. Y en este caso tendré esta representación de la derivada de la utilidad marginal. De la misma forma, en vez de X, quiero la utilidad marginal del bien Y, simplemente hago el cambio de X por el bien Y, y tendré la utilidad marginal del bien Y.
Uy, creo que se colgó. Ahí está, ¿no? Y por último, pues quiero la tasa marginal de sustitución para este caso. Y en ese sentido, simplemente voy a dividir la utilidad marginal de bien X sobre la utilidad marginal de bien Y. Y el resultado será X sobre Y, ¿no? ¿Podemos corroborar esos resultados? Claro que sí, podemos hacer el ejercicio a mano y ver si la tasa marginal de sustitución, pues efectivamente queda como X sobre Y, o Y sobre X, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces esto es para ir introduciéndonos un poco en los comandos que muchas veces lo podemos ver en conceptos. De hecho, en un curso de matemática a veces también se puede dictar en estos términos, ¿ok? Y de una u otra forma la microeconomía coge algunos conceptos, pero ya desde el punto de vista teórico, económico. Pero no es lo único. Veamos otro ejercicio para este caso, ¿no? Entonces, el segundo ejercicio, que de hecho está también en el PDF, más allá de hacer un ejercicio numérico a través simplemente de símbolos de bienes X y Y, también está justamente a través de un ejercicio quizás un poco ya con algunos datos sobre los bienes, y para eso este ejercicio que vamos a resolver ya tiene la solución, como ves en pantalla, ¿no? Eh, pero lo vamos a hacer en Python y vamos a introducir, en este caso, un código en Python como función. Es decir, vamos a tratar de retarnos nosotros mismos, ya no solamente hacerlo código línea tras línea, sino de representarlo a través de una función y empezar a programar. ¿Okay? Entonces, para eso, sé que no todos han visto funciones, pero lo vamos a ver justamente por el ejercicio. Primero veremos cómo resolverlo. Ya sabemos algo, cómo plantear una función de utilidad. Aquí la función de utilidad que nos dan ya no es una función de utilidad de multiplicación, sino es una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. ¿Ok? Y nos dicen que el bien Q1 y el bien Q2 son bienes que representan a un joven como ustedes, que puede gustarle quizás las pistas de músicas o ir a los conciertos, ¿no? Y en este contexto del problema, pues sus preferencias están representadas a través de esta función tipo Cobb-Douglas, ¿no? Y lo que pide el ejercicio es, sabiendo de que él compra 24 unidades del bien Q1 y 18 unidades del bien Q2, ¿cuánto sería numéricamente la tasa marginal de sustitución? ¿No? Y para eso, quizás más allá de ver el ejercicio a mano, verlo también en Python. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, si nos vamos nuevamente al ejercicio número 2, que también ya está colgado y planteado, vemos su solución, que en muchos de los casos es la misma secuencia que los pasos anteriores, definir los bienes, ¿no? Q1 y Q2. ¿Okay? Ojo que no es necesario nuevamente nombrar a las librerías, pero yo lo hago por un tema para algunos que no conozcan el entorno Python, siempre es recomendable, si comienzas desde aquí, empezar a llamar a las librerías, si en caso no lo has hecho anteriormente, ¿no? En ese sentido, ejecutamos esta primera parte para llamar a las librerías, ¿no? Definimos la función de utilidad tipo Cobb-Douglas, ¿no? Que habíamos visto, y empezamos nuevamente a calcular las utilidades marginales del bien Q1, del bien Q2, y la tasa marginal de sustitución, ¿no? Pero Edison, ¿okay? Eso es como replicar lo que está en líneas arriba, ¿no? Genial. Hasta ahí creo que no hay ninguna complicación, ¿no? Pero el ejercicio nos da valores para estos bienes, que en este caso son de 18 y de 24. ¿Cómo en Python yo puedo asignarle valores justamente a estos bienes, sabiendo que en el ejercicio ya me dan como dato, ¿no? Bueno, para eso vamos a introducir justamente un nuevo comando llamado subvalores o subconjuntos en este caso, para colocar en esa función creada. Y para eso quizás quiero retarte en crear una función que permita, de manera ad hoc, no hacer, o bueno, replicar todos estos procesos, pero en una sola función,
para este ejercicio. Es decir, crear mi propia función que me permita resolver esa pregunta o este ejemplo número 2. ¿No? En muchos de los casos son algunos pasos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, eso me da cabida a poder mostrarte. Quizás por el tiempo va a ir cortándose, pero me da la posición para poder explicarte un poco de funciones. Por ejemplo, en Python, crear una función es súper sencillo, no es muy complejo. ¿Qué pasó? ¿Sí se ve mi pantalla o no? Sí. En Python, crear funciones es súper sencillo. Simplemente debemos declarar el nombre de esa función con la opción def. Y vamos a colocar, no sé, mi función suma. ¿Ok? Y va a ser A y B, por ejemplo. ¿Okay? Ese es mi nombre de mi función suma, y tiene dos elementos, A y B. Y simplemente va a ser A más B, y ese resultado lo voy a guardar. ¿Ok? Y quiero que el retorno de lo que me muestre esta función sea resultado, ¿no? Fíjate, lo que está haciendo aquí Python es crearte, o yo estoy creando una función que va a tener dos elementos, A y B, y que se van a comportar como una suma, A más B, y el resultado se va a almacenar, o va a almacenar esa suma, ¿no? Y lo que me muestre como resultado justamente será la suma de esos dos elementos, ¿no? Entonces creo una nueva línea de código, y previamente ejecuto este código que lo he creado como la función suma. Así es que mi función suma, quiero que sea 4,5, ¿no? Y en este caso vamos a ejecutar, y ahora mi función suma, que utiliza los elementos 4 y 5, será la suma de A más B. Y el resultado no será A más B, o diré, no será A y B, sino la suma de A más B. Quiero que sea una resta, bueno, en vez de suma, puedo cambiarle el nombre, será resta. Y en ese caso, nuevamente ejecuto lo anterior y le doy run a mi función. Estaba con suma, fíjense. Se almacena implícitamente, y ahora mi función es resta, ¿no? Y en ese caso es mi función menos 1, ¿no? Porque 4 menos 5 es menos 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de introducirnos en esta función, ¿no? De hecho, mucho de lo que podemos hacer y lo que les he mostrado implica crear líneas de líneas de líneas de líneas de código, ¿no? Pero yo podría crear una función, tal cual como la resta, que ya me hace un proceso, y simplemente tener esa función ya predeterminada para cualquier otra función que yo quisiera trabajar. Eso, como preámbulo súper resumido, es justamente lo que sigue a continuación. Crear una función con muchos elementos o con pocos elementos, pero que me permita encontrar un resultado. Y en ese caso lo que ven a continuación, y lo que veremos en el curso, es justamente la creación de funciones para muchos de los ejercicios que uno quisiera replicar. Obviamente de una manera un poco más lenta, más pausada, y que de una u otra forma esta clase modelo, por el tiempo que tengo, me limita. Entonces, yo he creado una función llamada la tasa marginal de sustitución, que tiene como elementos una función utilidad, tiene un bien 1, tiene un bien 2, tiene valores para el bien 1 y tiene un valor para el bien 2, por ejemplo. Aquí la descripción que se colocan entre comillas de esa función que estoy creando, y en particular algunos comandos que ya hemos visto individualmente, como la diferencia de la función de utilidad, la creación de la tasa marginal de sustitución, y un nuevo comando, una nueva línea de código que lo que permite es, ok, a esa tasa marginal de sustitución, que seguro te va a quedar como este resultado, pues quiero asignarle valores a Q1 y a Q2. Y esos valores que quiero asignarle al bien 1 y al bien 2 son el valor del bien 1 y son el valor del bien 2. Y lo que aparezca como resultado, muéstramelo, por ejemplo, ¿no? Con ese nombre llamado resultado. Entonces, ejecuto este código, ¿ok? Para ese caso, si yo quiero saber cómo se ve mi función como a través de una ayuda, que es la que he creado,
pues puedo visualizar qué es lo que me pide, en qué consiste y cuáles son los elementos que necesito. Y lo que sigue, pues simplemente es definir los bienes, crear mi función utilidad y utilizar mi función, que en este caso es la utilidad que he creado, ¿no? La función U, el bien Q1 y el bien Q2, y según el dato del ejemplo número 2, pues justamente los valores del bien 1, 24, y el bien 2, que es justamente 18. Como ya ejecuté mi función, voy a ejecutar este ejemplo número 2, y el resultado será 0.5, que coincide justamente con el ejemplo que habíamos visto numéricamente. Obviamente es negativo, pero se entiende que la tasa marginal de sustitución, por ser un intercambio de bienes, siempre va a tener una tasa de retorno negativa, ¿no? ¿Ok? Entonces, de una u otra forma, el código, o lo que veremos en el curso, implica esto, ¿no? Implica crear estas funciones. Y de una otra forma, más adelante, tener otros detalles ya con data, dependiendo obviamente del tema. Quizás la parte de la teoría del consumidor es un poco más teórica y aplicada, pero sí, desde el lado de la programación, tratar de llevarlo a ese lado, al campo de la programación, para que el alumno pueda justamente internalizarse en la programación más que todo. ¿Ok? Ojo que no es el único camino, de hecho hay muchas formas de crear esto. Uno puede generalizar su función para hallar tasas de marginales de sustitución de diferentes bienes. ¿Ok? Yo estoy haciendo quizás el más básico, que es la Cook-Douglas, pero se puede hacer el de sustitutos perfectos, el caso de bienes complementarios, el caso justamente de una cuasilineal. Entonces, eso depende mucho, como bien quizás para algunos pueda sonar como chino, conocer la teoría. Si uno conoce la teoría, obviamente la programación es cómo tú le vas a decir a la computadora o al programa, en este caso Python, cómo quieres crear con las funciones que se está brindando. ¿Okay? Obviamente en el curso no es necesario saber Python, por eso vamos a comenzar justamente de esa manera, internalizando algunos códigos y funciones, pero sí teniendo claro ese preámbulo de la teoría, ¿no? Porque mucho de eso, de lo que hagamos en el código en Python, depende de la teoría avanzada. Por último, quizás en estos 6 minutos, simplemente mostrarte el ejemplo o el otro concepto relacionado a todo curso de microeconomía, que es el problema del consumidor, y que trataré de resumirlo súper rápido. Justamente radica en encontrar esas demandas óptimas del bien X y Y, ¿no? De esas cantidades óptimas o marshallianas, y que me permitirá maximizar esa utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. Quizás este gráfico resume ese problema, y lo que uno busca es justamente el punto A, un punto óptimo que sea tangencial a la restricción presupuestaria y a la curva de indiferencia o utilidad número 2, ¿no? Obviamente el punto B, el punto E y el punto C, junto con el punto D, no son puntos óptimos. Cada uno está por debajo de lo que realmente debería consumir dado la capacidad de consumo, la capacidad de ingreso, disculpen. Y en ese sentido el punto A es el único punto que permite encontrar el óptimo dentro de los bienes X y Y en este gráfico súper resumido, ¿no? Con lo cual, muchas veces, como trasladamos justamente este ejercicio en Python, o bueno, como visualizamos este ejemplo en Python, primero vamos a materializar el ejercicio, define una función de utilidad, los precios de los bienes, ¿no? Que estoy subrayando de color amarillo, y el ingreso de ese precio, ¿no? Y sobre este ejemplo haremos un gráfico para que puedan ver también cómo se puede hacer el gráfico de este ejercicio. Nuevamente, definimos los bienes, en este caso... Bueno, este también me queda. ¿Ok? Definimos el bien X y el bien Y. Definimos mi función de utilidad, ¿no? Ya previamente vista. Definimos los valores de los precios, según el ejemplo, ¿no? En este caso el precio X20, el precio Y40 y el ingreso 800. Y lo nuevo de este código es empezar a crear ecuaciones, ¿no? Como vemos, voy a agrandarlo un poco más. Las ecuaciones que voy a crear, en este caso, se harán a través de esta opción, una opción de comando eq. Esto en Python se entiende como una ecuación
que permite escribir al lado izquierdo una nomenclatura matemática y al lado derecho otra nomenclatura matemática. En este caso, al lado derecho tienes las diferencias de las funciones de utilidad respecto a cada bien. Y al lado izquierdo y al lado derecho, es decir, después de la coma, estará la relación de precios relativos, ¿no? Precio de X sobre precio de Y. Y eso será igual, yo simplemente quizás para no llenarme de nombres, le voy a llamar TMS, o tasa marginal de sustitución, ¿ok? O cualquier otro nombre que se te ocurra, ecuación 1, ecuación 2, como tú quieras. Pero será mi primera ecuación. Y la segunda ecuación es una que voy a denominar como RP, o restricción presupuestaria. En este caso será a través del comando o ecuación EQ, pues el ingreso, ¿ok? Y luego la suma justamente del gasto de cada uno de los signos, ¿no? Esas dos ecuaciones, ¿ok? Son las que se tienen que utilizar y que al final del día me van a dar una solución. Y con el comando sol, a través de dos paréntesis, en donde van a ir mis dos ecuaciones, encontraré la solución justamente de estas variables o bienes X y Y. Entonces, si uno ejecuta este código, ¿no? El resultado al final del día, ¿okay? Será que la cantidad óptima para el bien X será 20 y para el bien Y será 10. ¿No? Igual el resultado numérico lo pueden encontrar de esta manera, donde uno construye el lagrangiano, encontraba las condiciones de primer orden, hacía los procesos de sustitución y encontraba justamente los bienes X y Y, ¿no? Y para aquellos amantes de gráfico, bueno, simplemente lo voy a mostrar por temas de tiempo, pero simplemente hay que tener alguna condición de ecuación. Pues el comando plot es uno de los comandos que quizás de manera muy sencilla y práctica puede graficarme muchas funciones creadas, ¿no? Obviamente en el curso quizás esta opción de plot lo vamos a usar también para curvas de indiferencia y demás, pero también se puede utilizar por el caso de la teoría del productor, en el caso de funciones, en este caso de costos, o en competencia perfecta para ver justamente el ingreso total, el costo marginal, entre otros conceptos vistos en competencia perfecta. Obviamente también un monopolio, por ejemplo. Okay. Obviamente acá hay un pequeño paso previo antes de hacer el gráfico, básicamente para encontrar justamente la restricción, ¿no? Pero eso ya lo descubriremos más que todo en el curso, ¿no? Eso va cambiando en particular. Ok. Bueno, quizás en esta último minuto que me queda, más que todo atiendo un poco las consultas y comentarios que tengan. Igual el código y demás lo pueden ver en el GitHub que les compartí, nuevamente lo comparto por el chat. Y en específico, bueno, más cosas que veremos, más aplicaciones, ya con data, quizás el tema de incertidumbre, riesgo, en este caso, utilidad esperada, utilidad del valor esperado, temas de valor en riesgo, muy relacionado a finanzas. Eso muchas veces está relacionado con data, y eso sí se puede ver un poco ya con información, un poco de, por ejemplo, activos financieros, ¿no? Pero otros temas quizás no tienen un concepto de data, sino son más ejercicios de esta índole, y empezar a dar la visión un poco por el lado de la programación, más que todo. Ok. Solamente un disclaimer, ya por temas internos, el curso comienza la siguiente semana, pero no estará en el horario de 9 de la mañana, sino más que todo desde las 7 de la noche, si no mal recuerdo. Ok. Esto más que todo por temas internos. Y en ese sentido, el horario del sábado en realidad comenzará a las 7 de la noche, y en cambio el horario del domingo sí será desde la mañana. Hora peruana, claro está. Entonces, nada, esto espero no haberlos aburrido. Sé que fue muy atroz, muy veloz, pero espero que les haya gustado. En una hora quizás se pueda abarcar mucho, pero
espero hice mi mayor esfuerzo. Ok, entonces nada, estoy atento un poco a las preguntas, comentarios que puedan tener. Me preguntan por acá, Francisco, ¿Python puede interpretar el lenguaje LaTeX para construir funciones? En el caso del LaTeX, las funciones normalmente que yo utilizo, ya si son más complejas, ya utilizo per se el comando LaTeX, pero quizás lo más complejo que he podido visualizar o utilizar son estas representaciones matemáticas, ¿no? Obviamente yo le coloco el símbolo de dólar para que se concentre en el centro, pero no lo he retado con otros tipos de ecuaciones o funciones más complejas, no estoy seguro. Ya para eso utilizo más que todo no sé, en este caso el Windsurf o el Technicenter o cualquier otro editor justamente de programación científica de texto. El gráfico, bueno, hay muchas formas del gráfico, el Seaborn Library o el más famoso, el Matplotlib, es quizás el más usado, pero hay otras funciones de programación de gráficos a incluir, por ejemplo. Lo de la inscripción creo que igual lo pueden ver un poco con Frankie y con Educanet o Educate Perú en particular. Ahí le pueden escribir justamente a los organizadores para el MIS, ¿no? En particular creo que no es un curso que revisaremos base de datos en específicos. Por ahí estaba pensando presentar algo en la teoría del productor relacionado a función de justamente conceptos de teoría de productor con empresas, y por ahí quizás uno que otro ejercicio, en este caso con base de datos, podría ser la encuesta económica anual, pero no es que sea un curso per se de hacer base de datos. Yo creo que ya les daría la base de datos per se, y por ahí algunas opciones de código en comando para calcular gastos o función de producción o gasto de personal para ese tipo de base, ¿no? Me preguntan luego, ¿el curso se pasaría desde el mismo Jupyter o se podrá instalar software? Yo les doy las dos opciones. Si en caso tienen espacio para poder instalar el Jupyter Lab, creo que la recomendación de tener el Jupyter Lab o cualquier otro entorno de Python es la Anaconda Distribution, y en ese sentido pueden instalarlo per se, y hay varias opciones ahí. No solamente está el Jupyter, está el Spider, está hasta el mismo R, y en particular para el curso solamente utilizaremos el Jupyter Lab, o si no tienen la posibilidad, les doy esta opción online, que en ese caso quizás no es quizás para algunos la mejor. Si lo quieren tener en su escritorio, es totalmente flexible como quieran trabajar, ¿no? Para microeconomía con Python es más amigable que R. Bueno, depende, ¿no? De hecho, en particular, todos los conceptos de optimización, yo particularmente los he trabajado en Python, pero no quita el hecho de que también se puedan hacer en R. Pero, siendo sincero, no los conozco en R. No los he trabajado a profundidad en R, en optimización, no. Más lo he trabajado en Python, ¿no? Ojo que no es la única opción de optimización. Por ejemplo, en este último ejemplo de encontrar las demandas marshallianas, no es el único camino para encontrar una optimización. Eso es un código, pero hay otras funciones con otras librerías que también hacen optimización, y entonces el abanico se abre, por ejemplo. De hecho, ese concepto de optimización se utiliza en las finanzas para hacer el valor en riesgo, el conditional var optimizado, por ejemplo. Y ahí es otro cantar. Hay mucho, de hecho, el curso está pensado para poder trabajar mucho de estos temas, profundizar unos que otros, pero bueno, es una primera entrega. De hecho, la idea es un poquito mejorarlo en las siguientes versiones, ¿no? Y más que todo, la idea mía es que el alumno se lleve un bonito recuerdo del curso de microeconomía y no tanto algo más teórico, ¿no? Que de hecho fue también como me formaron, dicho sea de paso. Ok, entonces, nada, espero que les haya gustado, chicos. Y bueno, cualquier cosa, consulta, creo que hay los amigos de Educanet para este caso. Listo, chicos. Entonces, no sé si hay palabras de Educanet. Si no es así, yo me despido y, bueno, Dios mediante nos vemos. Cualquier consulta, igual
les dejo mi correo, si en caso quieren, bueno, igual está en el PDF, pero les dejo por aquí mi correo para cualquier detalle. ¿Sí? Cuídense mucho y nada, hasta luego. Gracias por su asistencia.